Dios y como hermanos todos en la fe, participar de un lindo y maravilloso sábado en compañía de nuestro Dios. Qué maravilloso es que la familia de la universidad, los estudiantes, los amigos y aquellos que nos escuchan, todos reunidos en un mismo sentir. Saber que al comenzar las horas de este maravilloso sábado, comenzamos nuevamente a rememorar aquellos instantes en los cuales allí en la creación el buen Dios comenzó su obra maravillosa y dejó fijada esa linda y maravillosa semana que pronto, pronto vendrá. El tema de esta noche lleva por título Siempre en la presencia de nuestro buen Dios. Y tiene mucho que ver con las experiencias que nos tocan vivir a cada uno de nosotros. Por eso hemos escogido un pasaje en esta noche que quizás a más de uno nos va a traer muchas experiencias a nuestras mentes. Pero también quiero compartir algo personal acerca de mi vida con cada uno de ustedes. Y al final, que podamos contestarnos una pregunta. ¿Ha dado evidencias poderosas y maravillosas Dios para que confiemos en Él? ¿Cuánto creemos eso en esta noche? ¿Tenemos esas evidencias de Dios? Acompáñame allí en sus Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 5. Hay dos textos fundamentales que vamos a estar abarcando esta noche, la meditación que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Allí en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 5, encontramos lo siguiente. Dice allí la palabra de Dios. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán, ¿qué dice allí? Llegaron. Es maravilloso ver cómo la palabra de Dios constantemente nos asombra cuando nos presenta estos capítulos de la vida y experiencia de grandes hombres y mujeres de la Biblia. Cuando usted lee allí este pasaje y lee la historia de Abraham, qué maravilloso es saber de que hay un cumplimiento en la palabra de Dios para la vida de cada uno de sus hijos. Qué maravilloso es saber de que cada palabra de Dios tiene un cumplimiento seguro porque hay un propósito en esa palabra para la vida de cada uno de sus hijos. Cuando usted lee allí la palabra de Dios y muestra allí de que Abraham salió del llamado de Dios y salió a recorrer la tierra y llegar a la promesa de Dios que era la tierra de Canaán, qué maravilloso es saber de que Abraham llegó. Pero lo interesante es que la historia no termina allí, porque recién después de ese pasaje comienza la historia de Abraham. Todo lo que pasó a Abraham, cada una de sus experiencias, las aventuras que tuvo que vivir, cada una de las experiencias, algunas traumáticas que tuvo que vivir Abraham, hasta el cumplimiento de la promesa que vemos en este versículo 5. Cada una de nuestras vidas se parece en parte a esa vida de Abraham. De paso, cada uno de los personajes que aparecen allí en la Biblia, que nos llenan de admiración, que nos llenan de gozo y de regocijo, no solamente están allí para quedarnos admirados con ellas. La vida y la obra de esos personajes están plasmados allí en la Biblia para que tú y yo nos animemos a vivir esas experiencias. Para que al vivirlas podamos reconocer de que el Dios de Abraham, ese Dios maravilloso y poderoso, también es tu Dios y el mío. Que cada una de las victorias de estos hombres también puede ser las nuestras. Que cada una de las experiencias que ellos vivieron, que los llevaron a alturas insospechables, también puede ser las alturas por las cuales tú y yo podemos acceder si tomados de la mano vivimos esas experiencias. Recuerdo que era el año 2007 y estaba allí en mi país, estaba en Cuba, con un sueño que parecía imposible, llegar aquí a la Argentina para estudiar teología. Y recuerdo que no contaba prácticamente con ningún recurso para poder cumplir ese sueño. Y a veces nos pensamos de que el sueño es nuestro, pero no es nuestro el sueño.
Y recuerdo cuántas cosas tuvimos que hacer, cuánto hubo que vender, casi quedarnos sin nada. Recuerdo el amor y la fe de los hermanos, algunos de los pocos que tenían, juntando a veces de moneda en moneda, de dólar en dólar para completar para ese pasaje para venir aquí a la Argentina. Y recuerdo que llegó el día y subimos ese avión hacia lo desconocido. Y recuerdo que en ese trayecto, allí al lado de mi asiento, venía una persona conversando conmigo. De muchas cosas. Y yo ya escuchaba algunas, pero por lo general mi mente estaba en la incertidumbre de ¿qué va a pasar ahora? ¿A dónde voy? ¿Dónde queda ese país a donde voy? ¿Te sentiste así cuando tomaste la decisión de venir? ¿Te sentiste así pensando, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Te sentiste así pensando, ¿y qué va a pasar con mi vida ahora? Y recuerdo que cuando llegué, grande fue mi sorpresa, de que al llegar allí, al aeropuerto de Ezeiza, la persona me saluda, nunca había charlado nunca con esta persona, y recuerdo que al saludar me deja algo en la mano. Y recuerdo que me dejó una pequeña suma de dinero. A los ojos de cualquiera parecería que era algo ínfimo, pero para mí era algo mucho más, no solamente de lo que traía, sino era también una señal para mí de que Dios me decía, tranquilo, ya yo estoy acá. Y cuán grande fue la sorpresa cuando al salir de Ezeiza había alguien que yo no conocía con un cartel en la mano con mi nombre. Alguien que yo había conocido una sola vez en Cuba, una persona de aquí de la Argentina, que no es cristiana, no es adventista. Se había enterado de que yo venía aquí a la Argentina, no sabía que venía. Y había rentado ese remis desde Chacaritas hasta Ezeiza, ida y vuelta, y habían rentado un departamento para que yo estuviese hasta que llegara aquí a la universidad. La pregunta de esta noche es, ¿podemos confiar en Dios? Y uno podía pensar, bueno, y ahora todo está bien. Oh, pero cuán grande fue la sorpresa. Llegar a la universidad, había un problemita allí en el pasaporte. Y no podíamos estudiar por ese problema allí en el pasaporte. Así que con mucho pesar tuvimos que abandonar ese día a lo desconocido de salir, porque no teníamos dinero para regresar a Cuba. ¿Y cómo regresar? Y negar nuestra fe. Así que salí hasta la ciudad de Mar del Plata. No conocía a ningún hermano, a nadie. Pero conocí a Dios. Y al llegar allí fui a la iglesia adventista allí, central de Mar del Plata. Y recuerdo al pastor Jara, que al llegar me invita a una semana de oración de jóvenes, allí en la ciudad de Mar del Plata. Y luego de esa semana de oración, recibe él una noticia de que el pastor David del Valle y demás estaban buscando a alguien para acompañarlo en una campaña en la ciudad de Junín durante casi todo el año. Así que para mí, que acababa de llegar, que no contaba con recursos, no podía estudiar, ahora Dios me abrió una puerta para buscar los recursos, tener un lugar y servir a Dios. Y allí vemos la vida de Abraham. Y Abraham sale de Ur de los Caldeos. Y la Biblia dice, Abraham salió y llegó. El asunto, mis hermanos, es que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. A todo hombre y mujer en esta tierra Dios le hace un llamado. A muchos de aquí a estudiar, a otros trabajar, muchos a servir. A todos el Señor nos hace un llamado.
Pero hay un paso, hay un tramo que nos separa entre el llamado que Dios nos hace y el cumplimiento del propósito para el cual Dios nos ha llamado. El asunto no está en, a veces pensamos, ¿y dónde está Dios en nuestras dificultades? ¿Y dónde está Dios en todas las cosas que nos pasan? La gran pregunta que tenemos que contestarnos cada uno de nosotros cada día es, ¿dónde están los que caminarán el trecho que nos separa hasta el cumplimiento del propósito del llamado de Dios? Desde ese 2007 hasta aquí han transcurrido 7 años. Hoy, para honra y gloria de Dios, hemos terminado esta carrera de teología. Para honra y gloria de Dios, después de haber estado tanto tiempo alejados de mi familia, de mi esposa y de mi hijo, para honra y gloria de Dios, hoy estamos todos juntos, una familia reunida. Todo lo demás que ha transcurrido es una anécdota. Hoy, para honra y gloria de Dios, nos estamos preparando para servir en Centroamérica, específicamente en Panamá. Atrás quedaron tantas y tantas anécdotas. Se podría decir, y llegó de Cuba en el 2007 y se pudo graduar, pero ¿cuántas cosas pasaron? ¿Cuántas cosas tú estás pasando? Quiero compartir un pasaje contigo acerca de esto que estamos hablando. Vamos allí a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y luego vamos a ver 3 personajes de la Biblia que tienen mucho para decirnos acerca de cómo funciona esta dinámica, acerca de lo que sucede en ese trecho que nos separa hasta el cumplimiento de Dios. Pero recuerda, Dios siempre va a cumplir el propósito. Dios siempre va a cumplir el llamado. Dios siempre se compromete con su palabra porque Dios está comprometido con su palabra. La pregunta es, ¿cuántos caminaremos el trecho? ¿Cuántos responderemos al llamado de Dios? ¿Cuántos caminaremos sin mirar atrás? ¿Cuántos confiaremos en lo que Dios ha prometido y seguiremos hasta el fin? Romanos, capítulo 8, versículo 28, un pasaje bien conocido por todos nosotros. Dice allí, y sabemos, lo más interesante es que dice la Biblia que lo sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué cosa? Llamados. Mirándolo así, parecería de que todas las cosas que me suceden a mí son buenas. Parecería que no puedo quejarme, parecería que no puedo sentirme afligido por cada cosa que acontece en mi vida, aunque sean malas. Porque Dios tiene un propósito con ellas. Sin embargo, cuando leemos este pasaje, realmente, la verdadera traducción debiera ser algo así como que, porque Dios coopera para el bien o coopera para que lo que suceda sea para bien de los que aman a Dios. Primer personaje de esta noche. ¿Se acuerdan de José? Era un príncipe allí en Canaán con su padre, Jacob. ¿Cuántas cosas maravillosas acontecían en la vida de José? Sin embargo, por muchas de esas cosas, por un amor desmedido del padre y también por la envidia de los hermanos, todos conocemos la historia de José. ¿Qué aconteció con José? Que fue arrancado del seno del padre y fue vendido a tierra de Egipto, una tierra pagana. Él no estaba feliz por eso. Eso no era algo bueno intrínsecamente. Él no se sentía feliz. Qué bueno que me han vendido de esclavo para Egipto. Pero recuerden, todas las cosas Dios interviene, coopera para que el resultado final sea para el bien de los que le aman. Y cuando usted va allí a la historia de José y busca allí Génesis capítulo 37, y comienza a ver la historia allí cuando fue vendido y va allí al capítulo 39, se va a encontrar con algo maravilloso en el versículo 2. Dice allí el versículo 2 de Génesis capítulo 39. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio.
Qué maravilloso es saber de que ahora José que pareciera que iba a llevar una vida totalmente llena de esclavitud y también una vida azarosa, una vida triste, una vida terrible. Ahora resulta que es un varón próspero. Ahora resulta que al llegar a Egipto comienza una nueva experiencia para José en el cumplimiento del propósito de Dios. No porque las cosas que le sucedan a José directamente sean cosas buenas, porque la esclavitud no es algo bueno. No es que toda la infamia que hacen sobre José en la figura de la mujer de Potifar sea algo bueno, porque fue a parar a la cárcel, y la cárcel no es buena. No es porque todo lo que le debió acontecer a José, cuántas lágrimas debió derramar añorando su casa, el seno familiar, su experiencia allí con Dios en su hogar, sean cosas buenas en sí mismas, sino que todas esas cosas Dios las utilizó y en vez de ser un elemento destructor, fueron una bendición para José. ¿Cuántas veces suceden cosas como estas en nuestras vidas? Pero qué maravilloso sería si cuando suceden estas cosas, en vez de murmurar, en vez de quedarnos en unos rincones pensando, ¿y dónde está Dios? Nos ponemos a pensar en este pasaje que acabamos de leer. Porque Dios coopera en todas las cosas para el bien o el resultado final para los que le aman. Todas las cosas que le acontecieron a José marcaron la diferencia, una sola cosa. Mas Jehová estaba con José. Todo lo que pudiera acontecer con José podía haber servido para que se alejara del camino de Dios. Pudiera haber servido para que José no quisiera saber nada de Dios y se frustraran los planes de Dios. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario. Cada cosa que acontecía lo acercaba más al cumplimiento del propósito que Dios tenía para José. La cárcel fue un lugar para aprender administración. La casa de Potifar fue un lugar donde José aprendió todas las cosas necesarias para que cuando el completo cumplimiento de Dios subiera sobre José, entonces estaba listo y preparado para ser la segunda figura en Egipto. ¿Qué hubiese pasado si José hubiese constantemente criticado a Dios? Pensado de que ahora qué va a hacer con mi vida, cómo voy a llegar al cumplimiento de lo que Dios quiere para mí. ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? Si Dios te trajo a esta universidad, no importa quizás los trabajos que a veces tengas que hacer. No importa quizás si no llegas a la carga de las materias que debieras estudiar en cada cuatrimestre. No importa si te atrasas un año más. 7 años me costó hoy poder decir gloria a Dios. Pero, ¿qué importa eso si llegamos al cumplimiento del propósito? ¿Qué importa eso si al final Dios reina en nuestras vidas? ¿Qué importa eso si todas las experiencias de la vida cooperan para que hoy, mañana o pasado mañana, tú puedas ser una mejor persona, un mejor hijo de Dios, un mejor cristiano, con más experiencia, con más sabiduría, de bendición para otros y para honra y gloria de Dios? ¿Qué importa todo lo que haya que pasar? Casi 13 años fue el peregrinar de José hasta el cumplimiento del propósito de Dios. Sin embargo, el mismo José reconoce al final con los hermanos de que no se pongan tristes, sino que para salvación Dios ha obrado en todo hasta aquí en mi vida. Cada cosa que aconteció en la vida de José lo acercó más al propósito. Cada circunstancia de la vida pulió caracteres en la vida de José. Todo lo que acontecía, lejos de desanimarlo, lo acercaba más a Dios. Todo lo que acontecía, vencidas esas pruebas, lo acercaban más, lo perfeccionaban más para entonces Dios pudiera usarlo como Dios quería. En este año, en marzo, salimos hacia Panamá para cumplir 2 requisitos finales de la carrera. Las 2 últimas residencias para terminar la carrera de teología. Pero al llegar allí al aeropuerto Tocumen de Panamá,
Habían cosas que no conocía acerca de la aduana y migraciones allí en Panamá. Así que con todo el fervor, con toda la alegría, después de llegar allí pensando, y ahora sí, ya todo el camino está despejado, ahora sí, ¿qué me detendrá? Pues al llegar allí me dijeron, a usted le falta esto y aquello, por tanto usted está detenido. Así que desde por la mañana que llegamos allí al aeropuerto, hasta el otro día, custodiado allí, con seguridad, no podía moverme, no podía tomar agua, no podía hacer nada. Y cuando amaneció, como a las 10 de la mañana, me subieron otro avión, ahora te vas para Ecuador, porque usted viene de allá, de su escala de Ecuador, ahora se va para allá de vuelta. Y los hermanos de la iglesia del otro lado no pudieron verme, los líderes de la iglesia para la residencia estaban allí, no pudieron verme, para Ecuador. Pero recuerda que estamos hablando de que Dios coopera ¿para qué? Para el bien. Dios interviene para el bien en todas las cosas para que el resultado no sea el que el enemigo quiere, sino el que quiere Dios para el bien de los que le aman. Así que al llegar allí a Ecuador, pues bueno, ahora vamos a conocer Ecuador. Y un poco de gratis, porque la gente de Panamá tuvo que pagar el pasaje, así que bueno, viajé de gratis. Así que cuando llegamos allí, pues había una campaña evangelística allí, en la Misión del Sur, allí en Guayaquil, así que todas las noches pudimos presentar el mensaje de Dios allí en Ecuador. Maravillosa semana con los hermanos de Ecuador. Y luego pudimos regresar después de la semana a Panamá y estar allí durante 8 meses, presentando el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas a veces suceden en nuestras vidas que realmente, lejos de ser obstáculos, cooperan para el bien? Pero recuerde que no son las cosas las que son buenas o salvíficas en sí mismas. No es que esto me pasa y esto que me pasa, Dios tiene un propósito para mi vida con esto que me pasa. Recuerdo que una vez me caí y me hice un esguince en una pierna y yo no estaba feliz con eso. ¿Hay alguien que esté feliz en esta noche si se rompe una pierna? Ahora, Dios no lo permita, pero ¿alguien estaría feliz? Si a alguien le roban la casa, ¿estaría feliz con eso? Señor, gracias te doy, porque algún propósito tú tienes para eso. Recuerden que no son las cosas en sí. Es la intervención de Dios lo que hace que las cosas en sí sean de otra índole y cooperen para el bien de los que le aman. Si estás aquí en esta universidad, si tu carrera ha transcurrido hasta aquí, si a pesar de todas las cosas que has enfrentado, todas las luchas, todas las batallas y las que vendrán, estás aquí, es porque Dios coopera para el bien de los que le aman. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes hebreos? ¿Necesitaba Dios para probar su fidelidad del horno de fuego? ¿No era que Nabucodonosor quería probar de que él realmente era Dios con ese horno de fuego? Sin embargo, ¿dónde estaba Dios en toda esa historia? Pues Dios estaba allí en el horno de fuego. Pues Dios estaba allí en las dificultades. Dios iba a demostrar que el horno de fuego, lejos de destruir a sus hijos, serviría para probar quién realmente era Dios. Que Dios, para ser Dios, no hay circunstancias difíciles o fáciles para Dios. Dios es Dios. Y el horno de fuego fue una maravillosa oportunidad para Dios probar de que Dios era Dios y que tenía hijos poderosos y maravillosos cuando tomados de la mano de Dios caminan con Él. Qué maravilloso es saber de que tenemos un Dios así. Qué maravilloso es saber de que no importa de dónde hayas venido, no importa los recursos con los cuales hayas venido, si en medio de esos recursos tú tienes a Dios en primer lugar, es suficiente. Hagamos nuestra parte, lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer. Porque si Dios nos llamó, llegaremos al final. Y todo lo demás que acontezca en tu vida y en la mía será una anécdota, una experiencia.
para mostrar a aquellos que vienen detrás de que podemos confiar en Dios. Para mostrarle a aquellos que todavía no conocen a Dios que pueden confiar en Él. Para mostrarle a aquellos que todavía no confían que realmente Dios les ama, de que Dios es todo amor. Y que quiere demostrarlo en la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Hay tantas cosas que podría contarte acerca de cómo Dios ha obrado en mi vida. Pero estoy convencido de que en la vida de cada uno de ustedes también Dios ha ganado grandes batallas todos los días desde que ha llegado a esta universidad. De que en la vida de los que escuchan también Dios ha librado grandes batallas y espera que nosotros demos a conocer esas maravillosas cosas que Dios ha hecho. ¿Cuántas victorias? ¿Cuántas alegrías Dios te ha regalado? ¿Cuántos años de vida Dios te ha dado? ¿Cuántas alegrías y cuántos motivos para darle gloria a Dios por lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros? Quiero en esta noche que vayamos allí al libro de Isaías y veamos una promesa que Dios tiene para nosotros en esta noche, que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Y ruego a Dios que me siga acompañando a lo largo de todo lo que Dios me permite en esta tierra. Y que sea una de las promesas de las cuales pueda alegrarme, disfrutar, compartir en la tierra nueva con aquellos que están deseosos, porque la gran familia de Dios reunida, transformada y salvada, pueda comentar en el cielo de lo bueno y maravilloso que Dios es. Vamos allí a Isaías, capítulo 41, versículo 10. Dice allí la palabra de Dios. Y no solamente para mí. Cuando parecía que todo era más tinieblas que sol. Cuando parecía que no se podía. Cuando parecía que sería imposible volver a reunirme con mi familia. Cuando parecía que era imposible seguir estudiando. Cuando parecía que era imposible llegar a la cuota. Cuando parecía que era imposible tantas cosas. Dios obraba en todas esas cosas para el bien de los que le aman. Mire lo que dice allí este pasaje. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, sigue luchando, sigue soñando, sigue adelante. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Siempre soy tu Dios. Durante todo este año he sido tu Dios. Aun cuando pareciera que las cosas no van bien a nuestros ojos, yo sigo siendo tu Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te doy las fuerzas. Te abro las puertas. Te marco el camino. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y ahora viene una parte que nunca debemos olvidarnos. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hace un tiempo había escuchado una frase de alguien que decía, este mundo es muy difícil para vivir. Es casi imposible. Y solo los indestructibles sobreviven. Y yo podría preguntarles a cada uno de ustedes en esta noche, ¿esta vida de hoy, este mundo de hoy, es fácil o es difícil para vivir? ¿Es fácil la vida? ¿Y qué es lo que marca la diferencia que estemos aquí? Dios. ¿Qué es lo que marca la diferencia que todavía podemos sonreír? Que todavía tenemos sueños, que todavía tenemos planes, que todavía tenemos anhelos, que hay una esperanza.
Lo que marcó la diferencia para todos los hombres de la Biblia es que Dios estaba con ellos, que era el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Miguel, aquel que está de parte de los hijos de su pueblo. Porque no son las circunstancias de la vida lo que marcarán la diferencia. No es la suerte. No es que a los demás les pasan mejores cosas porque tienen mejores suerte que yo. Lo que marca la diferencia es la presencia de Dios. Lo que va a hacer que seamos vencedores es que Dios siempre estará con nosotros. Lo que un día dará como consecuencia de que tú dirás, gloria a Dios. Hoy soy un profesional. Hoy he cumplido mi sueño. Puedo servir mejor a la sociedad y a Dios. Es que Dios marca la diferencia. No son las circunstancias de la vida. Los que cooperan para salvación o las que cooperan para la suerte o las que cooperan para que alcance los objetivos de la vida. Es Romanos 8:28 bien entendido. Que Dios coopera para el bien de los que le aman, en todas las cosas. Quiera Dios en esta noche que cuando llegues a tu pieza, cuando llegues a tu hogar, no importa las circunstancias que tú hayas dejado antes de venir a esta casa del Señor, que no importa qué habías pensado, recuerda las experiencias de esos hombres de la Biblia. Recuerda la experiencia de Abraham. Recuerda la experiencia de los 3 jóvenes hebreos. Recuerda la experiencia de José. ¿Cuántas cosas pasaron entre el llamado de Dios y el cumplimiento del propósito de Dios? El trecho que tuvieron que pasar y cuántas cosas les aconteció en ese trecho, en ese camino, en ese peregrinar. Allí estamos nosotros. ¿Cuánto nos ha acontecido en nuestro caminar al cielo? ¿Cuántos años como adventistas del séptimo día, cada uno de nosotros? ¿Cuántos años como iglesia en este peregrinar en esta tierra? Pero una cosa es segura. Juan vio la santa ciudad descender del cielo como una novia ataviada para su esposo. El resultado es seguro. Vida eterna. ¿Tú quieres estar allí? ¿Tú quieres que se diga como Abraham fue llamado por Dios, entregó su corazón a Dios y llegó a la patria celestial? Tú quieres ser contado no como los que pasaron grandes vicisitudes en esta tierra, sino como los que llegaron y hoy gozan de grande eternidad y gozo con Dios. ¿Tú quieres ser contado con esos? ¿Tú quieres contar esas maravillosas experiencias de lo que Dios hizo en tu vida en esta tierra? ¿Tú quieres contarle a otros lo bueno y maravilloso que Dios ha sido contigo cada día de tu vida? Qué bueno que podamos comenzar hoy. Qué lindo es reconocer de que hasta aquí el Señor me ha ayudado. Que quizás yo no debería estar aquí, pero lo estoy, gloria a Dios por eso. Que quizás no debería estar en el año de la carrera que estoy porque mis padres son tan sencillos y humildes, pero estoy aquí. Porque recuerda, a los que aman a Dios, Dios coopera para el bien en todas las cosas para los que le aman. ¿Cuántos están conscientes en esta noche de que Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Puedo ver las manos? Casi va a terminar un año. Un año en el que Dios ha sido bueno contigo. Un año en el que Dios ha sido bueno conmigo. Porque atrás quedaron 7 años, ya ni me acuerdo de tantas cosas. A veces sonrío con los amigos y contamos esas anécdotas como algo chistoso para reírnos. ¿Te acuerdas cuándo? Trabajamos en tal cosa y más cual cosa. ¿Te acuerdas? Le contaba a uno de mis amigos, ¿te acuerdas cuando un día fuimos al sanatorio y donamos sangre? Y cuando vimos lo que nos dieron le dijimos, óigame, pero tenemos otro brazo. ¿Puedes sacarnos de este brazo también? Ahora toda esa anécdota. Ahora toda esa anécdota. Porque lo que importa es que Dios reine. Lo que importa de todo es que llegamos a la meta. Lo que importará al final es cómo termine la historia.
La mía hasta aquí ha terminado. Gloria al Señor para bien y para honra y gloria de Dios. La tuya también puede serlo. Que Dios te bendiga en esta noche. Que a lo largo de tu camino el Señor pueda andar contigo y siempre lo hará. No te apartes de Él. Camina con Dios y recuerda que las circunstancias de la vida solamente son oportunidades que Dios tiene para mostrarte lo mucho que Él te ama. Y cooperarán esas cosas no por sí mismas, sino por la intervención de Dios para el bien de los que le aman. Si tú amas a Dios, llegarás a la meta. No importa cuán distante parezca hoy que está, llegarás a la meta y al final podrás decir, hasta aquí el Señor me ayudó. Que el Señor nos bendiga. Que pases un lindo y maravilloso sábado. Que aquellos que nos escuchen también puedan saber de que Dios les ama también. Que en todas circunstancias de la vida el Señor está. Él está comprometido con su palabra, porque es su palabra la única fiel y verdadera sobre esta tierra. Que el Señor nos bendiga en esta noche.